¿Se ve la pantalla? Sí, De la doctor. presentación. Ya, como les decía, en el proceso de eliminación hay dos etapas, ¿no? La biotransformación, que es lo que vimos la semana pasada, y la excreción, que se realiza principalmente a través del riñón, ¿no? El riñón es el órgano principal, ¿no? La eliminación comprende el metabolismo, biotransformación y la excreción. Y en la excreción el riñón es el órgano principal, ¿no? Encargado de eliminar la mayor cantidad de fármacos, ¿no? Y podemos definir la excreción como el paso, ¿no? Del fármaco de un medio interno hacia el exterior, ¿no? El cual se rige por principio de transporte, ¿no? De fármacos a través de las membranas. Los mismos mecanismos que hemos visto en la fase de absorción. Los riñones son, como les decía, los órganos principales que excretan los fármacos inalterados, ¿no? Por la orina. Pero no es el único, ¿no? La bilis, la saliva, la leche materna, otros fluidos pueden contener el fármaco inalterado y eliminarlo, ¿no? Igualmente los pulmones, especialmente aquellos que se administran por vía inhalatoria, también excretan fármacos, ¿no? Que son volátiles. Pero definitivamente más del 50% se elimina por vía renal, ¿no? Después hay fármacos como la rifampicina que mencionaron, la digoxina que se elimina por vía biliar, por vía pulmonar los anestésicos volátiles, sevoflurane, ¿no? Gastrointestinal, la morfina, la fenitoína, salival, barbitúricos, las sulfas, a nivel de las lágrimas, compuestos a base de yodo, a nivel de la leche materna, la nicotina, la morfina y el alcohol, y a nivel cutáneo los azoles, ¿no? Todos los que pertenecen a la familia de los azoles y las glisofulvinas, ¿no? Entonces, cada fármaco tiene una vía particular de eliminación. Lo que vamos a hacer esta mañana, para esta mañana media fría, es hacer una serie de ejercicios muy simples para que ustedes puedan determinar si el fármaco se metaboliza o si mayoritariamente se excreta por la vía renal, ¿no? Entonces ven en la pantalla unas fórmulas, ¿no? Sí, doctor. Sí. Sí, Ya. doctor. Les voy a pedir que tomen nota en una hojita de algunas de ellas, porque con ellas vamos a hacer unos ejercicios bien simpáticos, con los cuales vamos a ver si el fármaco se metaboliza o se elimina por el riñón. La primera que tenemos que conocer es que el clearance total es la suma, ¿no? El total o sistémico es la suma del clearance renal, más el clearance hepático, más el clearance pulmonar y de otros órganos, ¿no? Pero para el ejercicio, y es así en la práctica, el clearance está representado mayoritariamente por el clearance renal y el clearance hepático, ¿sí? Que son los dos órganos principales que se encargan de la eliminación de los fármacos. La fracción que se elimina inalterada es igual al clearance total, perdón, al clearance renal entre el clearance total. ¿Sí? Esas dos fórmulas tenemos que acordarnos para hacer unos ejercicios más adelante. Este no es necesario. También tengo que acordarme de esta fórmula, ¿no? Lo vimos en una de las clases, la fracción de extracción hepática es igual al clearance hepático entre el flujo sanguíneo hepático. Y la biodisponibilidad, que se representa por la letra F, va a ser igual a 1
menos esa fracción de extracción hepática. ¿Sí? También tenemos que acordarnos que hay 2 o 3 determinantes de la concentración de un fármaco en el estado estacionario. Básicamente son el clearance intrínseco, o sea, el clearance o la capacidad propia del órgano para metabolizar un fármaco, de la fracción libre y del flujo sanguíneo hepático. Entonces, cuando se trata de la administración por vía oral, ambos son determinantes de la concentración en estado estacionario, ambos factores, clearance intrínseco y fracción libre del fármaco. Pero cuando se trata de vía venosa y el ratio o la fracción de extracción hepática es baja, ¿se acuerdan? Yo les hablé de la fracción de extracción, iba entre 0 y 1, ¿no? Cuando se aproxima a 0 es baja, ¿no? Y entonces en ese caso depende también del clearance intrínseco y de la fracción libre. Pero cuando se aproxima a 1 la fracción de extracción hepática, es alto, depende de la concentración del flujo sanguíneo hepático, ¿no? Eso tengo que acordarme. Ustedes me van a decir si el fármaco se metaboliza o se elimina por vía renal, que es la clase de hoy día, ¿no? Vamos a ver el primer ejercicio con el fármaco A. Entonces, me dan como dato clearance total, volumen de distribución, fracción eliminada de forma inalterada en la orina y el flujo sanguíneo hepático. Entonces, lo que yo voy a hacer es mirar y predecir cada uno de estos valores que me van a dar una idea de cómo se comporta el fármaco en el organismo. Fíjense, el clearance renal. ¿Cómo puedo determinar el clearance renal? Habíamos dicho que la fracción que se elimina inalterada por la orina es igual al clearance renal entre el clearance total. Acá tengo el clearance total y la fracción que se elimina inalterada por la orina. Entonces, para hallar el clearance renal tendré que multiplicar del clearance total 80 por la fracción que se elimina inalterada por la orina, 0,1. Si yo multiplico 80 por 0,1, voy a tener 8. ¿Sí? Ahora, en el clearance hepático es la diferencia, ¿no?, del clearance total menos el clearance renal. Entonces, la diferencia es 72, ¿no? La fracción de extracción hepática, habíamos dicho que es el flujo sanguíneo hepático, ¿sí?, entre el clearance hepático. Clearance hepático, perdón, que en este caso es 72, y entre el flujo sanguíneo hepático, 72 entre 90 es 0,8. ¿Sí? Y habíamos dicho que la disponibilidad es 1 menos la fracción de extracción hepática. 1 menos 0,8 es 0,2. Si lo multiplico por 100 para hallar el porcentaje, 0,2 por 100 es 20%. Entonces, ahí va la pregunta. ¿Este fármaco se biotransforma o se elimina por vía renal mayoritariamente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la principal vía de eliminación de ese fármaco? ¿La vía renal o la vía hepática? Hepática. Hepática, sí, ¿no? La vía hepática es la vía principal porque en clearance casi todo es mayoritariamente ese clearance hepático. Entonces, cuando yo tenga que reevaluar un paciente y ver si va a ser afectado por las enzimas hepáticas, definitivamente que sí. Igual el flujo sanguíneo hepático, tendré que tener cuidado en dosis hepática. En enfermedad renal probablemente no, pero sí tendré que tener el cuidado cuando el fármaco se elimina por esta vía, ¿no? Entonces, eso es el ejercicio. A ver, algún voluntario que se quiera ganar un puntito más en el examen y que nos quiera apoyar con el fármaco B.
Aquí es diferente, el clearance total es 3, el volumen de distribución 25, la fracción en forma eliminada de forma inalterada es 0,1 y el flujo sanguíneo hepático es 90. ¿Alguno de ustedes se anima? Y a ganar un punto para el examen final. Está sencillo, ¿no? No son operaciones muy complejas. Voy a volver a repetir, profesor. Ah, ya. Ya. Decíamos que el clearance renal es igual al clearance total por la fracción eliminada de forma inalterada. 80 por 0,1 es 8. Doctor, la primera de clearance renal es 0.3. 0,3. ¿Cuál es tu apellido? Asensio, doctor. ¿Cuál? Perdón. Asensio. Asensio. Muy bien, Asensio. Les decía que el clearance hepático, el clearance hepático es la diferencia, ¿no? Del total menos el renal. 80 menos 8, 72. La fracción de extracción hepática es igual al clearance hepático entre el flujo sanguíneo hepático. 72 entre 90, 0,8. Y la biodisponibilidad es 1 menos la fracción de extracción hepática. 1 menos la fracción de extracción hepática es 0,8. ¿Sí? Perdón, es 0,2. 1 menos 0,8 es 0,2. Por 100, estamos hablando del 20%. Su compañera nos dice que el clearance renal es 0,3, ¿verdad? 3 Sí, por doctor. 0,1 Sería es 2,7 en 2,7. clearance hepática. 2,7. Muy bien. Ujú. Excelente. Entonces, si el clearance hepático es 2,7, mayoritariamente también la eliminación es por vía hepática, ¿verdad? ¿Cuánto será su fracción de extracción hepática? 0,003. Sería dividir 2,7, ¿no? Entre 90. Vamos a ver cuánto es eso. Profesor, está bien, 0.0. Sí, 0,03. 0,00. 0.03. Bien, 0,03. Ya. O sea, como si habíamos dicho que la fracción de extracción hepática era entre valores de 0 y 1, tiene una fracción de extracción hepática bastante baja, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto será su biodisponibilidad máxima? Es decir, 97. 97%, o sea, sería 1 menos 0,03 por 100, 97%. Entonces, en este fármaco, igualmente que en el caso anterior, el clearance hepático es mayoritario, ¿no? 2,7. Pero lo que lo hace diferente al fármaco A es que su fracción de extracción hepática es baja, 0,03. Eso significa que el fármaco no lo metaboliza el hígado, más bien todo el fármaco llega a la circulación. Por lo tanto, su biodisponibilidad es muy alta, ¿no? 97%. Muy bien. ¿Tendré que tener cuidado con las enzimas hepáticas? Sí, ¿no? El flujo sanguíneo hepático, probablemente no, porque el flujo sanguíneo era solamente afectado cuando la fracción de extracción hepática era alta, y en este caso es muy baja, ¿no? 0,03. Pero sí tendré que hacer una disminución de dosis en enfermedad hepática y enfermedad renal no, porque el clearance renal es bajo. ¿Quién se anima a hacer el último, el fármaco C? 5.6, doctor. 5,6, muy bien, que sale de 7 por 0,8, ¿no? 5,6. Muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Olazo. Evelyn Olazo. Olazo. Muy bien. A ver, Olazo, termínalo. Pues estoy ¿Cuánto hasta sería, su- cuánto sería el clearance hepático? aquí, a ver, un ratito. 80.
sería 7, ¿no? Menos 5,6, ¿no? ¿Cuánto es eso? 1.4. 1.4, muy bien. Entonces, en este caso, el clearance renal es mayoritario, ¿no? Entonces, yo tendré que tener mucho cuidado con una persona que tiene insuficiencia renal, porque de 7, que es el clearance total, 5,6 explica el clearance renal, y el clearance hepático solamente 1,4. ¿Cuánto será su fracción de extracción hepática? ¿0.4, profe? 0.01. Entonces, tendré que dividir 0.01, profe. 1,4 entre 90. 0,16. Muy bien. Ajá. 0,016. Ya, entonces tiene una fracción de extracción hepática bastante baja, ¿no? ¿Y cuánto será su biodisponibilidad? 98.4%. 98,4%. Muy bien, excelente. Entonces, aquí, a diferencia de los casos anteriores, las enzimas hepáticas no van a jugar un papel importante, ¿no? En el caso C, pero sí en el caso de la enfermedad renal, porque el clearance renal en este caso es mayor que el hepático, ¿no? Entonces, el objetivo del ejercicio es poder determinar con algunos datos del fármaco cuál va a ser la vía de eliminación principal, si va a ir por el hígado o si va a ir por el riñón, ¿no? Muy bien. Entonces, esta información me permite determinar si se metaboliza o se excreta por vía renal. Ahora, si se metaboliza, tengo que determinar si el clearance hepático es alto o bajo, ¿no? También puedo determinar otros factores adicionales como la vida media, etcétera, pero para objetos de la clase de hoy solamente nos interesa ver si se metaboliza o se excreta por vía renal. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora ya vamos a ser más precisos y vamos a ver si se elimina por vía renal, cuál es el mecanismo que sigue, ¿no? Porque eso también es importante. El clearance renal digamos, comprende 3 procesos, ¿no? La filtración glomerular, la secreción tubular, que son 2 procesos que tienden a eliminar el fármaco hacia el exterior, y la reabsorción tubular, que más bien tiende a regresarlo hacia el organismo. Entonces aquí está más o menos detallado esos 3 procesos. La filtración glomerular, que es un proceso netamente pasivo, que se da a nivel del glomérulo por filtración. La secreción tubular, que se da aquí en el túbulo proximal, y la reabsorción, que se da en todo el árbol, en todos los demás tubuladuras del nefrón, pero especialmente a nivel de los túbulos colectores. Bien. Ahora, conociendo esos 3 procesos, podemos sacar algunas conclusiones, ¿no? Podemos decir que en el caso de la filtración glomerular, se realiza a nivel del glomérulo, en las membranas capilares. Es un proceso pasivo, no hay gasto de energía. Cuando se va a filtrar las sustancias, se filtran sustancias que son sustancias de un tamaño molecular generalmente menores a los 69.000 Daltons. O sea, moléculas muy, muy grandes no siguen este mecanismo. Y los fármacos que van a ser filtrados están en forma libre, ¿no? No se van a filtrar fármacos que están unidos a proteínas, sino solamente aquellos que se encuentran en su fracción libre. Y gases medicinales no van por esta vía, ¿no? Básicamente moléculas pequeñas que se encuentran en la fracción libre son las que siguen este mecanismo. Entonces, tenemos que acordarnos aquí en la filtración glomerular, para continuar haciendo esos ejercicios, que el clearance de filtración glomerular, le pido que apunten esa fórmula, es igual a la fracción libre, que se representa por las iniciales FU, por la tasa de filtración glomerular
que se representa por estas letras, GFR. El producto es el clearance de filtración glomerular. En una persona normal es 120 mililitros por minuto. ¿Sí? Cuando está por debajo del 50% de ese valor, o sea 60, necesariamente vamos a tener que emplear alguna fórmula de ajuste de dosis, porque la persona ya no va a poder eliminar de la misma manera el fármaco. Ahora, el otro mecanismo, que es de secreción tubular, se da, como lo habíamos dicho, en la porción proximal de los túbulos renales, ¿no? A diferencia del proceso anterior, este sí es un proceso que demanda un gasto de energía porque va a haber un transporte activo a través de determinadas enzimas, ¿no? o compuestos, ¿no? Entonces, sí hay, digamos, un gasto de energía y por lo tanto es limitado, no, digamos, va a depender mucho de los transportadores para que se culmine el proceso. Entonces, aquí este proceso de secreción tubular tiene dos características. Uno es que, y es por eso que se van a producir las interacciones, ¿no? Porque van a competir por el transportador, es decir, va a haber una interacción competitiva de fármacos por el transportador que lo pueda atravesar las membranas fisiológicas. Ahora, los transportadores son variados, ¿no? Pero obviamente con el transportador que tiene mayor afinidad se va a ligar, el otro va a quedar libre y probablemente va a ser el origen de algún tipo de interacción medicamentosa. Al estar limitado el número de transportadores, la cinética de este proceso es saturable. Cuando ya no hay más transportadores disponibles, este proceso se detiene. Los transportadores más comunes son proteínas, básicamente. Todos los transportadores que existen, probablemente lo hemos visto ya, la glicoproteína P es uno de ellos, el transportador aniónico orgánico también es otro, el transportador catiónico orgánico es otro. Entonces, las interacciones medicamentosas que se presentan tienen su origen aquí, ¿no? Porque, por ejemplo, en estos dos compuestos, ciprofloxacino y atlocilina, ambos compiten por el transportador aniónico, ¿no? Entonces, el que tenga mayor afinidad se va a quedar con la proteína, y el otro va a estar en su forma libre y va a ser eliminado más fácilmente, ¿no? Entonces, esa afinidad por el transportador es lo que, digamos, puede definir la aparición de una interacción, ¿no? Acá, por ejemplo, en oseltamivir y probenecid también compiten por el transportador aniónico, o en itraconazol cimetidina compiten por la glicoproteína P, ¿no? Entonces, el que quede libre, ¿no? O sea, el que tiene mayor afinidad por el transportador, es el que probablemente se elimine más rápido, ¿no? El otro se va a quedar en el organismo. Un momentito, por favor. El otro se va a quedar en el organismo y va a permanecer más tiempo, ¿no? Provocando digamos, si tiene, por ejemplo, un rango terapéutico estrecho, una reacción adversa, ¿no? Y también una vida media más larga, ¿no? Porque se une al transportador y no se elimina, ¿no? En el último proceso, en el de reabsorción tubular,
que les había comentado que se da en la porción distal de los túbulos renales, también es un proceso pasivo, ¿no? Va a tener que ver con el gradiente de concentración. Y lo que se van a reabsorber son fármacos que son liposolubles y fármacos no ionizados, ¿no? En este caso, la reabsorción tubular va a depender del pH de la orina, ¿no? Cuando la orina es muy ácida, la excreción de sustancias como el fenobarbital, el acetilsalicílico, las sulfas, están poco ionizados, ¿verdad? Y se reabsorben. Más bien, cuando se elimina bases débiles que están en un medio ácido, se van a ionizar, ¿no? Y anfetamina, morfina, por ejemplo, están muy ionizados y no se reabsorben y se eliminan más fácilmente, ¿no? En lo contrario, ¿no? En la orina alcalina aumenta la excreción de los ácidos débiles, ¿no? El ácido acetilsalicílico, las sulfas, porque se ionizan en un medio diferente y no se reabsorben, se eliminan. Y más bien disminuye la excreción de bases débiles como anfetamina y morfina, porque estos no van a estar ionizados y se van a reabsorber más fácilmente. Entonces, aquí juega un papel importante la concentración del fármaco en la orina, el pH de la orina y el pK del fármaco. Estos son los factores que afectan la reabsorción tubular. También tenemos que recordar dos cositas más que sí le pediría que lo anoten, que cuando el clearance renal, por ejemplo, es mayor que el clearance de filtración glomerular, el mecanismo principal de eliminación es la secreción, ¿sí? Y cuando sucede lo contrario, el clearance renal es menor que el clearance de filtración glomerular, el mecanismo que predomina es la reabsorción tubular, ¿sí? A ver, ahora vamos a predecir cuál de los mecanismos de excreción renal son los que predominan en el proceso. A ver, miren, bueno, yo voy a hacer el primero y ustedes van a hacer los otros. Aquí, como dato adicional, nos dan la tasa de filtración glomerular, que yo les había dicho que era 120 mililitros por minuto. A ver, conviértanlo a litros por hora. A ver si tienen el mismo valor. 120 mililitros por minuto. ¿Cuánto sería eso expresado en litros por hora? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para eso? Una regla de 3, profe. La regla de 3 nada más, ¿verdad? Ujú. A ver si le sale igual. Un litro tiene 1000 mililitros, ¿no? Entonces tendría que... 0,12 dice. 0,2, no, a ver. 0,12. 7.2. 7.2, ahí está, eso sí. Sí, 7.2, muy bien. Lo vamos a redondear a 7, ¿ya? Para que sea más fácil de hacer los cálculos. Lo estamos redondeando a 7 litros por hora. Entonces vamos a ver la ampicilina. La ampicilina, el clearance total es 13. El volumen de distribución es 20. La fracción que se elimina en forma inalterada es 0,8. La fracción libre en plasma es 0,8. Y si es ácido o base, en el caso de la ampicilina es ácido, ¿sí?
Entonces, voy a predecir. El clearance renal ya sé cómo calcularlo. ¿Cómo lo calculo? Ya lo hemos hecho hace un ratito en los ejercicios anteriores. ¿Cómo se calcula el clearance renal? Clearance total por la fracción. Eliminada forma Así inalterada. es, muy bien. Así es, muy bien. 13 por 0,8 es 10,4. Entonces, es mayoritariamente la ampicilina y todos los otros beta-lactámicos se eliminan por vía renal. Ahora, voy a calcular el de filtración glomerular. ¿Se acuerdan cómo era? Yo les pedí anotar. El clearance de filtración glomerular se halla multiplicando la fracción libre, 0,8, por la tasa de filtración glomerular, ¿no? 0,8 por 7 es 5,6. Entonces, ya sé, el clearance renal es mayoritario en estos tres fármacos. Pero, ¿qué mecanismo predomina? El de filtración glomerular, ¿no? Acá, filtración glomerular. O sea, un mecanismo pasivo. Y habíamos dicho que cuando el clearance renal era mayor que el clearance de filtración glomerular, clearance renal mayor que el de filtración glomerular, el mecanismo de acción que predominaba era la secreción. ¿Sí? Secreción. Entonces, en la secreción intervienen dos procesos principales, ¿verdad? La interacción competitiva por los transportadores y la cinética saturable. Entonces vamos a ver con quién competiría. Entonces, la ampicilina va a competir con uno de su misma, que tiene un pK similar a la ampicilina, ¿no? Entonces va a competir con otro ácido débil como el probenecid. No va a competir con la cimetidina, que es una base débil, sino más bien con el probenecid. ¿Será afectado por el flujo de orina, el pH de la orina? No, posiblemente no, porque el mecanismo que predomina en este caso es la secreción. Habrá que hacer ajuste en insuficiencia renal. Eso va a depender mucho de la ventana terapéutica. Y en el caso de los beta-lactámicos, la ventana terapéutica es amplia, ¿no? Entonces habría que ver la condición del paciente para ver si se hace el ajuste en la insuficiencia renal. ¿Quién quiere ganarse más puntos para el examen? Ya se los ganó Asensio o Lazo. Doctor, ¿Alguien que quiera hacer la gentamicina? primera, la gentamicina, el clearance renal es el 6. 6, muy bien. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es el clearance total por la fracción eliminada. 6. Muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Asensio, doctor. Asensio, doble punto, doble punto. Profesor, Ya. filtración glomerular sería es 7. 7. 7, doctor. 7, ya, muy bien. Es difícil darle el punto porque todos han participado. 7, ¿por qué? Porque la fracción libre es 1, ¿no? A ver, no, acá estamos, ya sabemos acá, es 6 por 1, 6, ¿verdad? Me falta de filtración glomerular, que es la fracción libre, 1 por la tasa de filtración, 7. En este caso, ¿no? Aquí se fijan, mayoritariamente estamos hablando de la gentamicina. La gentamicina y todos los demás aminoglucósidos se eliminan por filtración glomerular. Y mayoritariamente es mayor, ¿no? O sea, aquí este valor Menos es 7. secreción, profe. Menos secreción. Y más bien, ¿qué mecanismo predomina? ¿La secreción o la reabsorción? La secreción, doctor. La secreción, Reabsorción. la reabsorción. Cuando, en este caso, predomina la secreción porque el clearance renal Es mayor. es mayor, pero aquí es el inverso, ¿verdad? Aquí este es mayor, 7 es mayor que 6. Aquí predomina más bien la reabsorción tubular. ¿Y qué factores afectaban la reabsorción tubular? ¿Se acuerdan? ¿Qué factores? Está en el mouse. pH. El pH urinario.
fracción pH, el flujo de orina, el pK del fármaco. Muy bien, exactamente. ¿Y tendré que hacer ajuste en insuficiencia renal? ¿Ustedes qué creen? En la gentamicina. ¿Cómo es la gentamicina? ¿Es de rango terapéutico amplio o estrecho? Estrecho, claro. Claro. Sí, la gentamicina y todos los aminoglucósidos son tremendamente tóxicos, ¿no? Afectan el oído, el riñón y otros órganos, ¿no? Vamos con el último, la procainamida, que les adelanto que también es un antiarrítmico de rango terapéutico estrecho. A ver, vamos a hacer el ejercicio. 15. Profe, ahí sale 15, profesor. Vale, 15, doctor. 15 clearance renal. Muy bien, 15, ¿no? Entonces es el clearance total 25 por la fracción eliminada 0,6. Ajá, sale 15, muy bien. ¿Y cuándo sale el 5,95. Claro, sería 0,85 por 5 por 7. Ajá, ¿cuánto dice? 5,95. Entonces, ¿quién es mayor? ¿El renal o el de filtración? Renal. Renal. Bien, el renal. Ahora, si este es mayor, el clearance renal, ¿qué mecanismo predomina? ¿La secreción o la reabsorción? Secreción. Secreción. Muy bien. En este caso, a diferencia de la ampicilina, es una base la procainamida. ¿Con quién va a competir? ¿Con la o la cimetidina? Dime. ¿Sí? Ya. Hay un micro abierto, jóvenes. Ya. Cuidado. Lázaro. Con el Probenecid, profesor. Con el Probenecid es un ácido débil y la cimetidina es una base débil. ¿Quién va a competir? Si esta es una base débil. Tiene que competir con alguien. Cimetidina. Claro, así es, con la cimetidina, ¿no? Y en el caso de la insuficiencia renal, sí también tendré que hacer un ajuste de dosis, porque la procainamida también es rango terapéutico estrecho, ¿no? Si es afectado por el flujo de orina, esto básicamente afecta la reabsorción y no es el mecanismo principal de la procainamida, ¿no? Entonces compite con cimetidina. Si es afectado por el flujo, no lo sabemos, posiblemente. Y si hay que hacer un ajuste, sí, definitivamente en procainamida, porque la procainamida es de rango terapéutico estrecho. Muy bien, excelente. Ahora vamos a seguir mirando. Ahora, las interacciones se van a presentar en cada uno de estos procesos, o sea, la filtración, la secreción y la reabsorción, ¿no? Como la filtración es un proceso pasivo que tiene que ver, digamos, con el filtrado, ¿no? A nivel del glomérulo. Básicamente aquellos fármacos que son vasodilatadores pueden afectar este proceso, ¿no? Como el Isorbide, ¿no? Aumentan el flujo sanguíneo renal y aumentan la eliminación de los fármacos, ¿no? O sea, fármacos vasodilatadores como el Isorbide. Y en el caso de algunos inmunosupresores como la ciclosporina, más bien tienen el efecto contrario, ¿no? Disminuyen el flujo sanguíneo renal y disminuyen la eliminación de algunos fármacos como la penicilina, los aminoglucósidos, la digoxina y otros que se eliminan por filtración glomerular. Entonces, tenemos que tener en cuenta aquellos fármacos que son de riesgo, ¿no? Ciclosporina, digoxina, aminoglucósidos, porque ahí van a producirse las interacciones en este mecanismo de filtración. En el de secreción tubular, más bien van a competir, ¿no? Por el, ¿cómo se llama? Por el transportador, ¿no? El Probenecid con las penicilinas se aprovecha, ¿no? Y
justamente permite, el probenecid tiene mayor afinidad con el transportador y la penicilina permanece más tiempo, ¿no? O sea, perdón, el transportador tiene más afinidad por la penicilina y se elimina el probenecid y la penicilina queda en el, digamos, unida y se permanece más tiempo en el organismo, ¿no? Por eso dice, ¿no? Hay una disminución de la secreción tubular se disminuye el transporte activo de ácidos débiles como la penicilina, metotrexato y nometacina. Igual sucede con la quinidina y la espironolactona, ¿no? Que interaccionan con la digoxina, disminuyendo su secreción tubular, porque compiten por el transportador y, ¿cómo se llama? Disminuye esa secreción, la secreción tubular de digoxina. Los ácidos débiles, como los AINES, por ejemplo, disminuyen la secreción tubular de penicilinas también, ¿no? O sea, en aquellos casos donde van a competir por el transportador, el que se une al transportador permanece más tiempo, ¿no? No se elimina, y el que queda libre es el que se va a eliminar más rápido. En el caso de la eliminación por la reabsorción tubular, ya ustedes saben, ¿no? Fármacos que son alcalinizantes de la orina, por ejemplo el bicarbonato, ¿no? Pueden elevar el pH y aumentar el clearance de fármacos que son ácidos débiles, ¿no? Porque van a estar ionizados y van a eliminarse más rápido, ¿no? Y esto se aprovecha en las intoxicaciones, ¿no? Es decir, se alcaliniza la orina de tal manera de poder eliminar fármacos ácidos débiles, ¿no? Por el contrario, ¿no? Los fármacos que son básicos, aumentan su solubilidad en esta orina alcalina y se reabsorbe más fácilmente, ¿no? Cuando se ioniza, ¿no? Con las sulfas, etc., se elimina más rápidamente, se solubilizan y se elimina más rápidamente. Pero siempre cuando se alcaliniza la orina hay que tener mucho cuidado porque puede haber un riesgo de formación de cristales, ¿no? Bien, entonces hasta ahí sería lo que vamos a ver en la clase de hoy. Voy a dejar de compartir, no sé si tienen alguna consulta. Si no, les pediría que por favor demos el pasito de una vez. Ya creo que estamos la mayoría, somos 43, estamos todos. Que vayan ingresando al Socrative Student. Voy a activar un ratito el examen y vamos a dar, a ver, unos 5 minutitos. ¿Ya todos ingresaron al Socrative? ¿Ingresaron ya al Socrative? Profesor, hay que poner nuestro nombre al iniciar, ¿no? Primero. Claro, claro, le va a salir una pantallita que dice el código de la sala, ¿no? Ahí donde dice... Nombre de la clase dice. Sí, entonces room, ¿no? El room que le pide, ¿no? El room es
Moreno 6298. Y luego de eso va a colocar su nombre y su apellido, ¿sí? En el caso creo que hay dos de sus compañeros que tienen el mismo el primer apellido mismo, ¿no? Entonces ahí tienen que poner sus dos apellidos, ¿no? Profesor, disculpe, dijo Moreno, ¿qué? Moreno 6, 60. Moreno 6298, con mayúsculas, ¿sí? Moreno 6298 con Doctor, mayúsculas. ¿lo puede pasar a escribirlo, por favor, para poderlo copiar? Moreno. 6298. Espérese un ratito, ¿ya? Sí, creo que lo he mandado mal. A ver, un ratito. A ver. Fíjate porque no me carga tampoco mi... A ver. Un ratito. Sí, así tienen que escribirlo. Ahora sí se nota. Moreno en el chat está. Ya. Y luego Doctor, con el... disculpe, ¿cuál era la ¿Sí? página? En la página era... A ver, la escribo nuevamente, ¿ya? Sócrates Student. Ya. Gracias. Sí. Ya están entrando, ¿verdad? Ya, bueno, Sí, profesor, ya entré. Puse el nombre y se puso automático. Sí. Ya hay varios que están entrando, sí. 17. Doctor, disculpe, ¿puedo salir del Meet un rato del Sí, Zoom? claro, y Porque puedes... como estoy con los datos, se Sí, me claro. cuelga y no puedo ingresar. Sí, claro, puedes salir. Gracias. Ya, ahora sí. Creo que ya estamos todos. Doctor, disculpa, recién está cargando el mío. Me sale inicio de sesión del estudiante, es mi nombre, ¿cierto? Ingresas al Sócrates Student, luego pones Moreno 6298 y luego colocas tu nombre y tu apellido. Ya, doctor, gracias. Ujú. Vamos a esperar un minutito ya, porque por alguna razón no cargó una pregunta. Mientras carga esa pregunta, vamos a darnos unos 5 minutitos para que vayan a tomar un cafecito y regresamos como a las 9 exacto, 9:05, y para dar el pasito, ¿sí? Porque me faltó grabar, yo les había hecho 5 preguntas, pero no han grabado todas las preguntas. Entonces, ¿ya? Ya, Y doctor, lo sale disculpe. esperando la siguiente actividad. Sí, estoy revisando el examen porque no han cargado todas las preguntas del pasito. Entonces vamos a hacer un receso de 5 minutos hasta las 9:05, y 9:05 volvemos a entrar al Sócrates para dar el examen, ¿sí? Sí, doctor, gracias. Gracias.
no se recomienda mucho. Ya tienen que hacer eso. Compañera, su audio. Sí, apaguen su audio, un favorcito. Ya estamos, se pudo solucionar el problema. Ahora sí, vamos a comenzar el examen. Ingresamos primero al Sócrates, luego ingresan la clave, Moreno 6298, y luego colocan su nombre y apellido. En el caso de sus compañeras que tienen el mismo apellido, ponen sus dos apellidos. Listo. A ver, ahora sí, creo que le vamos a dar start. Listo. Ahora sí, y le vamos a dar, yo creo, unos 10 minutitos, ¿sí? 10 minutitos hasta las 9:10 para que puedan hacer. Son 5 preguntas sencillas. Yo estoy conectado, cualquier duda, cualquier consulta, me la hacen saber. Listo, buena suerte. Con chance, como dicen los franceses. A ver. Hasta ahorita vamos 27. Con 10 minutos, así que no se apresuren. Lean bien las respuestas. Hay 37 ya en el examen. Compañeros, su audio. Sí, apaguen su audio para no interrumpa el examen. Doctor, ya empezó, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Ya inició el examen? Sí, claro, ya inició, acaba de iniciar. 6298 es, ¿no? Así es, 6298. Moreno, 6298. 10 minutos hasta las 9:10.
Los que ya terminaron, y algunos que ya terminaron, nos vamos a juntar en la parte práctica a las 9:20, ¿sí? Entonces, pueden abandonar la sala de teoría y ir a la parte práctica. 9:20 vamos a comenzar en la parte práctica, ¿sí? Los que ya terminaron. Gracias. No se demoren, hay algunos que no han marcado hasta ahora ninguna respuesta. Faltan 2 minutos. Ya es hora. Vamos a dar 2 minutitos más, ¿sí? Para que termine de marcar. Se demore.